Figura observada entre cenizas. Cámara dañada muestra un rostro. Colima, 14-11-1986-0341. La madrugada del 14 de noviembre de 1986 llegó a Colima envuelta en un silencio antinatural. No era el silencio pacífico de las noches ordinarias, sino ese tipo de quietud que precede a las catástrofes, cuando hasta los perros callejeros dejan de ladrar y los gallos olvidan cantar. En el Observatorio Vulcanológico del Cerro, a 7 kilómetros del cono activo del volcán de fuego, el doctor Ernesto Villalobos revisaba por tercera vez los sismógrafos. Las agujas temblaban con un ritmo errático que no auguraba nada bueno. Llevaba 36 horas sin dormir, subsistiendo a base de café aguado y cigarrillos delicados que le raspaban la garganta. Sus ojos enrojecidos se fijaban obsesivamente en los tambores giratorios donde la tinta negra dibujaba montañas de actividad sísmica cada vez más pronunciadas. Afuera, la ceniza caía como nieve sucia sobre el pueblo. Las calles empedradas de Comala, el pueblo más cercano a la zona de peligro, lucían cubiertas por una capa grisácea que crujía bajo las botas de goma de los pocos residentes que aún no habían evacuado. María del Socorro Ramírez, una maestra de primaria de 42 años, barría por quinta vez el portal de su casa colonial. Era un esfuerzo inútil. Cada pasada del escobillón levantaba nubes de polvo volcánico que se volvían a depositar casi inmediatamente. Pero barrer le daba algo que hacer, una ilusión de control en medio del caos que se avecinaba. Si estás escuchando esto desde cualquier parte del mundo, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos acompañas en esta historia. Cada testimonio, cada palabra, nos ayuda a mantener viva la memoria de lo que ocurrió aquella madrugada. El marido de María del Socorro, Joaquín, había partido 3 días antes con una brigada de protección civil hacia las comunidades más altas, las rancherías dispersas en las faldas del volcán, donde familias enteras se negaban a abandonar sus tierras. Joaquín era veterinario, pero en emergencias como esta, cualquier profesional de la salud era reclutado. María del Socorro no había tenido noticias de él desde entonces. Las líneas telefónicas funcionaban de manera intermitente, y cuando lograba comunicarse con las autoridades, le daban respuestas evasivas que solo alimentaban su angustia. En el observatorio, el doctor Villalobos encendió otro cigarrillo con la colilla del anterior. Su asistente, un joven recién graduado llamado Alberto Mendoza, entraba por la puerta metálica cargando más rollos de papel para los sismógrafos. Alberto tenía apenas 24 años y esta era su primera emergencia volcánica real. Durante sus estudios en la UNAM, había leído sobre la erupción del Chichonal en 1982, había analizado datos y visto fotografías, pero nada lo había preparado para la tensión visceral de estar al pie de un volcán activo que amenazaba con despertar violentamente. «Doctor, los del Senapred llamaron hace 10 minutos», dijo Alberto, su voz traicionando el miedo que intentaba ocultar. «Quieren que enviemos las lecturas cada hora, no cada 3. Dicen que el patrón sísmico está acelerándose». El volcán de fuego no estaba simplemente inquieto. Estaba entrando en una fase que podía culminar en una erupción significativa. Pero lo que más le perturbaba era algo que no aparecía en ningún manual. Los sismos mostraban un patrón que parecía casi deliberado. Grupos de temblores seguidos por pausas exactas, como si algo dentro de la montaña estuviera respirando. A las 3 de la madrugada, el sistema de cámaras automáticas instaladas en el cráter comenzó a transmitir imágenes. Estas cámaras, equipo donado por un proyecto de cooperación internacional con Japón, estaban diseñadas para resistir altas temperaturas y registrar actividad volcánica en tiempo real.
Eran dispositivos primitivos para los estándares actuales, pero en 1986 representaban tecnología de vanguardia. Villalobos y Alberto se inclinaron sobre el monitor en blanco y negro, una pantalla pequeña conectada al receptor por cables gruesos que atravesaban el laboratorio como arterias. Las primeras imágenes mostraban exactamente lo esperado: el interior del cráter brillando con un resplandor naranja, columnas de gases ascendiendo, rocas incandescentes rodando por las paredes internas. Pero a las 03:41 horas, algo cambió. La transmisión se volvió errática. La imagen se fragmentó en líneas horizontales de interferencia. Villalobos golpeó ligeramente el costado del monitor, un gesto automático e inútil que todos hacen con la tecnología defectuosa. «Debe ser el calor», murmuró Alberto. «Las lentes se habrán dañado con los gases ácidos». Era una figura que parecía estar de pie, inmóvil, en medio del infierno del cráter. «¿Ves eso?», susurró Alberto, su mano temblando mientras señalaba la pantalla. Villalobos no respondió. Sus ojos, entrenados para observar y analizar, intentaban encontrar una explicación racional. Quizás era un árbol petrificado, sobreviviente de una erupción anterior. Quizás era una columna de gas solidificado temporalmente. Quizás era una ilusión óptica creada por la superposición de diferentes capas de humo, pero mientras más miraba, más clara se volvía la imposibilidad de esas explicaciones. La figura tenía proporciones humanoides, y lo más perturbador, parecía estar mirando directamente hacia la cámara. Villalobos tomó una fotografía de la pantalla con su cámara Pentax, una de esas cámaras réflex de película que colgaba perpetuamente de su cuello. El flash iluminó brevemente el laboratorio oscuro. Rebobinó rápidamente para sacar otra toma, pero para entonces la interferencia había consumido completamente la señal. La pantalla mostraba solo nieve electrónica, ese caos de puntos blancos y negros que ya no transmitía nada. «Revisa las conexiones», ordenó Villalobos, su voz más firme de lo que se sentía. «Puede ser solo un problema técnico». El problema no estaba en su equipo. La cámara en el cráter había dejado de transmitir completamente y ninguno de los dos se atrevía a vocalizar lo obvio. Probablemente había sido destruida por el calor o sepultada por una nueva avalancha de material volcánico. Mientras tanto, en Comala, María del Socorro finalmente había dejado de barrer. Se sentó en el quicio de su puerta, envuelta en un rebozo desteñido, mirando hacia el volcán que se alzaba oscuro contra el cielo nocturno. Ocasionalmente, un resplandor rojo emanaba del cráter, tiñendo las nubes de ceniza con tonos sanguinolentos. Pensaba en Joaquín, en su sonrisa torcida, en cómo siempre silbaba tangos viejos mientras trabajaba. Pensaba en sus dos hijos, evacuados hacia Guadalajara con su hermana. Pensaba en la vida que habían construido en este pueblo al pie del volcán. Una vida que ahora pendía de un hilo tan delgado como el humo que ascendía de la montaña. Un perro aulló en la distancia, un sonido lastimero que fue respondido por otros. Los animales siempre saben, pensó María del Socorro. Sienten las cosas antes que nosotros, perciben los cambios en la tierra, en el aire. Su propia perra, una mestiza llamada Canela, se había negado a comer durante 2 días y pasaba las noches gimiendo en el patio. En el observatorio, Villalobos había revelado las fotografías en el cuarto oscuro improvisado que habían montado en un baño clausurado. Sus manos, manchadas de químicos reveladores, temblaban mientras colgaba la tira de negativos. Usó la lupa para examinar cada cuadro bajo la luz roja de seguridad. En el tercer negativo, ahí estaba, la figura capturada en el momento justo antes de que la interferencia consumiera la imagen. Con la magnificación podía distinguir más detalles.
Detalles que no tenían sentido, detalles que contradecían todo lo que sabía sobre vulcanología, sobre física, sobre realidad. La figura no solo estaba de pie en medio del cráter, parecía tener rasgos faciales, un rostro o algo semejante a un rostro, mirando directamente hacia la cámara. Los contornos eran borrosos, distorsionados por el daño de la lente y la atmósfera hostil del cráter, pero la impresión general era inequívoca. Había algo allí, algo que observaba, algo que no debería existir en un ambiente donde la temperatura superaba los 1000 grados centígrados. «Alberto», llamó Villalobos, su voz extrañamente calmada. «Necesito que revises los registros de temperatura del cráter para las últimas 6 horas». Había presenciado erupciones devastadoras, había catalogado miles de eventos sísmicos, había perdido colegas en el campo, pero esto era diferente. Esto tocaba algo más primordial, más profundo que el miedo a la furia geológica de la Tierra. Afuera, la ceniza seguía cayendo. El viento había cambiado de dirección, empujando la columna de gases hacia el este, hacia las comunidades más pobladas. En algún lugar de esas montañas, Joaquín y su brigada intentaban convencer a familias tercas de abandonar tierras que habían pertenecido a sus ancestros durante generaciones. Era una batalla perdida contra el orgullo, la tradición y la desconfianza hacia las autoridades. «El volcán ha estado ahí toda nuestra vida», le había dicho un viejo ranchero a Joaquín 2 días antes. «Ha gruñido y escupido fuego desde que mis abuelos eran niños. No nos va a echar ahora». En el observatorio, el amanecer llegó sin que ninguno de los dos hombres lo notara. Habían pasado las últimas horas revisando cada segundo de grabación, cada dato registrado, buscando alguna explicación lógica para lo que habían visto. Los registros de temperatura confirmaban que el interior del cráter oscilaba entre 980 y 1100 grados centígrados en el momento de la transmisión. No había forma de que materia orgánica sobreviviera en esas condiciones. Ninguna. «Tenemos que reportar esto», dijo Alberto finalmente, rompiendo el silencio tenso que se había instalado entre ellos. «¿Reportar qué exactamente?», respondió Villalobos, su tono más cortante de lo que pretendía. «Que vimos una figura humanoide en el cráter de un volcán activo, que hay algo en medio del magma mirando nuestras cámaras. Nos tomarían por locos. O peor, pensarían que el estrés nos ha afectado y nos sacarían de aquí justo cuando más se nos necesita». «La fotografía muestra una anomalía visual causada por daño en el equipo», interrumpió Villalobos, aunque su voz carecía de convicción. «Pareidolia, el cerebro humano buscando patrones familiares en el caos, eso es todo». ¿Por qué sentía como si ese rostro borroso en la fotografía lo estuviera observando incluso ahora, mientras intentaba convencerse de que no existía? El teléfono sonó, sobresaltando a ambos hombres. Villalobos atendió, escuchó brevemente y su expresión se endureció. Cuando colgó, su rostro había perdido todo color. «Era el coordinador de búsqueda y rescate», dijo lentamente. «La brigada de Joaquín Ramírez no han reportado desde hace 12 horas. Perdieron contacto por radio cerca del rancho El Jabalí. Van a enviar un equipo de rastreo cuando amanezca completamente». El líder del grupo era Ramón Castillo, un hombre curtido de 50 años que había participado en operaciones de rescate desde el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Ramón había visto cosas que lo habían marcado para siempre. Edificios colapsados con familias enteras atrapadas, cuerpos de niños extraídos de escuelas derrumbadas, el olor a muerte que aún visitaba sus pesadillas. Pero enfrentar un volcán era diferente.
Los terremotos eran violentos pero breves. Los volcanes eran amenazas persistentes, impredecibles, que podían despertar en cualquier momento. María del Socorro insistió en acompañarlos. Ramón intentó disuadirla, explicándole los peligros, la posibilidad de erupciones secundarias, los flujos piroclásticos que podían descender sin previo aviso. Pero ella no cedió. «Es mi marido», dijo simplemente, con una determinación que no admitía argumentos. Finalmente, Ramón aceptó con la condición de que siguiera sus instrucciones al pie de la letra. Le prestaron un casco, una máscara y un chaleco reflectante que le quedaba demasiado grande. El camino hacia el Jabalí serpenteaba por laderas cada vez más empinadas. La vegetación había desaparecido bajo capas de ceniza, que en algunos lugares alcanzaban 30 centímetros de profundidad. Los árboles parecían fantasmas grises, sus ramas dobladas por el peso del material volcánico. El silencio era opresivo, roto solo por el crujido de sus botas sobre la ceniza compactada y el silbido ocasional de gases escapando de fisuras en la tierra. María del Socorro caminaba en el centro del grupo, sus ojos escaneando constantemente el paisaje devastado, buscando cualquier señal de Joaquín y su equipo. En el observatorio, Villalobos había tomado una decisión. Contra su mejor juicio, contra todas sus convicciones científicas, decidió enviar la fotografía del rostro en el cráter a un colega en el Instituto de Geofísica de la UNAM. No como evidencia de algo paranormal, sino como una anomalía técnica que requería explicación. Redactó un mensaje cuidadosamente neutral, describiendo las condiciones de la grabación, las características del equipo, las circunstancias ambientales. Adjuntó 3 copias de la fotografía tomadas desde diferentes ángulos del monitor. Alberto había dormido 2 horas en un catre plegable en la esquina del laboratorio, pero sus sueños habían sido perturbadores. Soñó con el volcán abriéndose como una boca gigantesca, tragándose el pueblo entero mientras figuras oscuras observaban desde el interior del cráter. Despertó sudando, desorientado, con el sonido de los sismógrafos resonando en sus oídos como un latido errático. Se levantó, se echó agua en la cara del lavabo oxidado del baño y volvió a su puesto. Villalobos no había dormido nada. Seguía inclinado sobre los instrumentos, registrando meticulosamente cada temblor, cada variación en los patrones sísmicos. «La actividad está disminuyendo», observó Alberto, estudiando los gráficos más recientes. «Eso es lo que me preocupa», respondió Villalobos sin levantar la vista. «No debería estar disminuyendo, no después del patrón que hemos estado viendo. Es como si el volcán estuviera conteniendo la respiración». Pero la forma en que Villalobos hablaba del volcán, antropomorfizándolo involuntariamente, revelaba algo más profundo. El respeto primitivo, casi religioso, que los vulcanólogos desarrollaban hacia estas montañas de fuego. No era superstición. Era el reconocimiento de estar frente a fuerzas que la humanidad nunca podría controlar completamente. El equipo de rastreo llegó a El Jabalí poco después de las 9 de la mañana. El rancho estaba abandonado, pero intacto. La casa principal, una construcción de adobe con techo de tejas, estaba cubierta de ceniza, pero no mostraba daños estructurales. Las puertas estaban abiertas, balanceándose suavemente con el viento que arrastraba remolinos de polvo volcánico. Ramón hizo una señal y el grupo se dividió para inspeccionar los edificios circundantes. Un granero, un corral vacío, una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. María del Socorro entró a la casa principal, su corazón latiendo aceleradamente. La cocina mostraba signos de ocupación reciente, tazas de café a medio terminar en la mesa, tortillas endurecidas en un comal frío,
Una olla con frijoles que habían comenzado a pudrirse, llenando el aire con un olor agrio. En la sala encontró el maletín médico de Joaquín apoyado contra la pared. Lo reconoció inmediatamente por las calcomanías desgastadas pegadas en la tapa, el logo de la Facultad de Veterinaria, una foto de sus hijos protegida por cinta adhesiva amarillenta. «Estuvieron aquí», gritó María del Socorro, su voz quebrándose. «Joaquín estuvo aquí. Uno de los hombres de Protección Civil, un joven llamado Felipe, encontró algo en el granero. Huellas de pisadas en la ceniza que cubría el suelo de tierra compactada, docenas de ellas, superpuestas, todas dirigiéndose hacia la parte trasera del edificio. Siguieron el rastro hasta una puerta lateral que daba al bosque calcinado. Las huellas continuaban hacia arriba, hacia las zonas más altas de la montaña, directamente en dirección al volcán. «No tiene sentido», murmuró Ramón, estudiando las huellas con el ceño fruncido. «¿Por qué subirían más arriba? Se supone que estaban evacuando a la gente hacia abajo, hacia las zonas seguras». Reconocería en cualquier parte las botas de trabajo de Joaquín, esas botas cafés con suela gruesa que él usaba para visitar los ranchos remotos. La huella era definitivamente suya. «Tenemos que seguirlas», dijo María del Socorro poniéndose de pie. «Es demasiado peligroso», respondió Ramón. «No sabemos qué condiciones encontraremos más arriba. La actividad volcánica podría intensificarse en cualquier momento. Pero nos mantenemos juntos y al primer signo de peligro real nos retiramos, sin discusiones». A través de los lentes empañados de su máscara, María del Socorro veía el mundo teñido de amarillo, distorsionado, irreal. Las huellas continuaban, ahora acompañadas de marcas de arrastre, como si alguien del grupo hubiera estado herido o exhausto. Encontraron una mochila abandonada junto al sendero, su contenido esparcido, cantimploras vacías, un mapa topográfico manchado de ceniza, una radio portátil con la antena rota. Felipe intentó encender la radio, pero estaba completamente muerta, probablemente dañada por el calor o los gases corrosivos. En el observatorio, la respuesta del colega de Villalobos llegó por fax. El aparato chilló y comenzó a escupir hojas de papel térmico que Villalobos arrancaba ansiosamente. La respuesta era técnica, llena de terminología especializada, pero su conclusión era clara. La anomalía en la fotografía no podía explicarse por fallas técnicas conocidas. El patrón de luz y sombra no correspondía a ningún tipo de distorsión óptica catalogada. La distribución de píxeles en la región donde aparecía el rostro mostraba una coherencia estadística que sugería una fuente de contraste real, no un artefacto aleatorio generado por interferencia. «Lo que estás viendo en esa imagen está realmente ahí, en el cráter», concluía el mensaje. «No sé qué es, pero no es un error de la cámara. Te sugiero que contactes al CENAPRED y compartas esta información. Esto podría ser importante». A las 14:20 horas, el equipo de rastreo alcanzó un punto donde las huellas se desviaban del sendero principal y se adentraban en un barranco estrecho lleno de vapor sulfuroso. El calor era casi insoportable, incluso con el equipo de protección. Ramón detuvo al grupo. Consultó su mapa, verificó su GPS portátil, uno de esos dispositivos primitivos del tamaño de un ladrillo que tardaba minutos en obtener una señal satelital. «Según esto, hay una cueva a unos 200 metros en esta dirección», dijo Ramón, trazando la ruta con el dedo sobre el mapa plastificado. «Una vieja mina de azufre abandonada en los años 50. Quizás se refugiaron allí». No habrían encontrado evidencia de eso. Un deslizamiento de tierra, tampoco había señales. Era como si hubieran decidido voluntariamente adentrarse en la zona de mayor peligro.
Avanzaron lentamente por el barranco, sus botas resbalando en la roca húmeda por la condensación del vapor. El mundo a su alrededor era monocromático, grises, negros, blancos sucios. No había vegetación, no había vida animal, solo roca desnuda y el siseo constante de los gases escapando de 1000 fisuras invisibles. María del Socorro sentía que estaban descendiendo al infierno mismo, cada paso llevándolos más profundo en un reino donde los humanos no tenían derecho a estar. La entrada de la mina apareció súbitamente, una abertura oscura en la ladera de la montaña, enmarcada por vigas de madera podridas y oxidadas vías de metal que desaparecían en la oscuridad. Alguien había estado allí recientemente. Las huellas conducían directamente hacia el interior. Ramón encendió su linterna de alta potencia, el haz de luz cortando la penumbra y revelando un túnel que se extendía hacia las entrañas de la montaña. «Quédense cerca», ordenó Ramón. «Felipe, tú y González cubran la retaguardia. María, mantente en el centro. Si digo que corramos, corren sin mirar atrás, ¿entendido?» El túnel principal era amplio, lo suficiente para que 2 personas caminaran lado a lado, con el techo reforzado por estructuras de madera que habían resistido décadas de abandono. Las paredes brillaban con depósitos minerales, vetas amarillas de azufre puro que reflejaban la luz de las linternas con un brillo enfermizo. El piso estaba cubierto por una capa de polvo fino que amortiguaba sus pasos, haciéndolos fantasmales. Las huellas continuaban, ahora acompañadas por marcas de manos en las paredes, como si quienes habían pasado necesitaran apoyarse para mantener el equilibrio. María del Socorro tocó una de esas marcas, sus dedos trazando los contornos dejados por dedos humanos. La marca estaba fresca, el polvo apenas comenzando a asentarse nuevamente. Joaquín había tocado esta pared hace pocas horas, quizás menos. ¿Escuchan eso?, susurró Felipe súbitamente. Todos se detuvieron, conteniendo la respiración, aguzando el oído. Al principio solo había silencio, ese silencio absoluto que solo existe en las profundidades subterráneas. Pero luego, muy tenue, llegó un sonido. Voces. Voces humanas distorsionadas por la distancia y la acústica extraña del túnel. Hablaban en español, pero las palabras eran ininteligibles, superpuestas unas sobre otras en un murmullo continuo que parecía venir de todas direcciones a la vez. «¡Joaquín!», gritó María del Socorro, su voz rebotando por el túnel. «¡Joaquín! ¡Soy yo!», gritó María del Socorro, avanzando impulsivamente hacia adelante. Ramón la agarró del brazo deteniéndola. «Espera, algo no está bien». El túnel se ensanchaba en una cámara amplia, un espacio de extracción donde décadas atrás los mineros habían excavado azufre de las entrañas de la montaña. En el centro de la cámara, iluminados por una luz rojiza que parecía emanar de las propias paredes, estaban Joaquín y los 5 miembros de su brigada. Estaban de pie en un círculo perfecto, completamente inmóviles, mirando hacia arriba, hacia el techo de la caverna. «Joaquín». María del Socorro corrió hacia su marido, pero Ramón volvió a detenerla, esta vez con más fuerza. «No», siseó Ramón. «Mira sus ojos». Y esa luz rojiza que emanaba de las paredes, María del Socorro ahora podía ver su fuente, grietas en la roca que brillaban con calor magmático, imposiblemente cerca de la superficie, como venas de fuego justo debajo de la piedra. «Joaquín», intentó nuevamente María del Socorro, su voz temblando, «soy yo, vine a buscarte». Pero sus ojos en blanco no la veían, miraban a través de ella hacia algo más allá. «No deberían haber venido», dijo Joaquín con esa voz plana, muerta. «Él está despertando. Él necesita testigos». Había vuelto a girar su rostro hacia arriba,
hacia el techo de la caverna, donde las grietas brillantes formaban patrones que parecían demasiado regulares, demasiado deliberados para ser naturales. Felipe sacó su cámara, una vieja Nikon, que colgaba de su cuello, y comenzó a fotografiar la escena. El flash estroboscópico iluminaba la caverna en explosiones breves y cegadoras, congelando momentos de una pesadilla que parecía existir fuera del tiempo normal. María del Socorro dio un paso hacia adelante, ignorando las advertencias de Ramón. Se acercó a Joaquín hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocar su mano. Estaba fría, mucho más fría de lo que debería estar dada la temperatura de la caverna. Su piel tenía una textura extraña, casi sérea, como si algo estuviera consumiendo su calor interno. «Joaquín, por favor», susurró María del Socorro apretando su mano. «Vuelve conmigo, los niños te necesitan, yo te necesito». El calor aumentó dramáticamente, y Ramón sintió cómo el plástico de su casco comenzaba a ablandarse. Los sismógrafos en el observatorio de Villalobos debían estar enloqueciendo en ese momento, registrando un evento que los manuales no tenían categoría para clasificar. «¡Todos fuera, ahora!», gritó Ramón, agarrando a María del Socorro por el brazo y tirando de ella hacia atrás. Pero antes de que pudieran retroceder, algo emergió de la grieta más grande en el techo. No era magma. No era roca fundida. Era algo más, algo que la mente de Ramón se negaba a procesar completamente. Una forma que parecía estar hecha de calor solidificado, de luz distorsionada, de sombras que se movían contra su propia fuente de iluminación. Y en el centro de esa imposibilidad había un rostro. El mismo rostro que Villalobos había capturado en la fotografía del cráter. Felipe seguía fotografiando, su dedo presionando el disparador compulsivamente mientras su cerebro intentaba comprender lo que sus ojos veían. González, el miembro más joven del equipo, simplemente se derrumbó, sus piernas cediendo bajo él mientras gemidos inarticulados escapaban de su garganta. Ramón sintió su propia cordura tambalear al borde de un abismo, su entrenamiento y experiencia completamente inadecuados para procesar esto. La figura o entidad o lo que fuera comenzó a descender lentamente hacia el círculo donde Joaquín y su brigada permanecían inmóviles. Cuando se acercó, María del Socorro pudo ver que no era sólida en el sentido convencional. Su forma cambiaba constantemente, como calor distorsionando el aire sobre el asfalto en verano, pero manteniendo una consistencia general que el cerebro interpretaba como humanoide. El rostro era lo más constante. Dos pozos oscuros, donde deberían estar los ojos, una boca que parecía estar tanto sonriendo como gritando, rasgos que se reorganizaban sutilmente cada vez que María del Socorro intentaba enfocarlos directamente. Joaquín y los otros comenzaron a hablar al unísono, sus voces fusionándose en un coro antinatural que resonaba en frecuencias que hacían sangrar los oídos. Las palabras no eran español, no eran ningún idioma que Ramón reconociera, pero de alguna manera transmitían significado directamente al cerebro, saltándose el proceso normal del lenguaje. Hablaban de despertar, de testimonio, de ciclos que se medían en erupciones volcánicas, de algo antiguo que había estado dormido bajo tierra desde antes de que los humanos caminaran erguidos. En el observatorio, todos los instrumentos se volvieron locos simultáneamente. Los sismógrafos dibujaban líneas que salían de sus escalas. Las computadoras mostraban lecturas de temperatura que eran físicamente imposibles. Los sensores de gases detectaban compuestos que no aparecían en ninguna tabla periódica. Villalobos miraba la cacofonía de datos con los ojos desorbitados, tratando de encontrar algún patrón, alguna explicación,
pero era como intentar leer música en un idioma que nunca había existido. «Alberto», dijo Villalobos con voz ronca. «Activa el protocolo de evacuación total. Todas las comunidades dentro de un radio de 15 kilómetros, ahora». Su presencia distorsionaba la realidad a su alrededor. Las sombras caían en direcciones incorrectas, el aire se volvía sólido y luego líquido. El tiempo mismo parecía estirarse y comprimirse de maneras que causaban náuseas. Extendió algo que podría haber sido un brazo hacia Joaquín, y donde hizo contacto, el cuerpo del veterinario comenzó a brillar con la misma luz rojiza de las grietas. María del Socorro gritó, un sonido primordial de pérdida y terror. Se lanzó hacia adelante, pero Ramón la sujetó con fuerza, sabiendo que si la dejaba ir, la perdería también. Felipe había dejado de fotografiar, su cámara colgando olvidada, mientras sus manos temblaban incontrolablemente. González permanecía en el suelo, sus ojos cerrados con fuerza, rezando el rosario en un susurro febril. «Testigos», dijo Joaquín, su voz ahora superpuesta con algo más profundo, algo que vibraba en los huesos. «Necesitamos testigos que lleven el conocimiento. Que preparen a los demás. El ciclo se completa, la montaña recuerda». Vio erupciones antiguas, civilizaciones perdidas que habían adorado al volcán como a un dios viviente, sacrificios humanos arrojados al cráter no por ignorancia religiosa, sino por necesidad pragmática, pactos entre humanos y algo que vivía en el magma, acuerdos que habían sido olvidados pero nunca rotos. Vio el futuro también, o un futuro posible. Vio la erupción que vendría, no en días, sino en horas. Vio flujos piroclásticos barriendo valles enteros, nubes de ceniza ascendiendo 30 kilómetros hacia la atmósfera, el paisaje transformado en un yermo lunar. Pero más que eso, vio lo que emergería con la erupción. Más de estas entidades, docenas, quizás cientos, dispersándose por el mundo como semillas ardientes, buscando otros volcanes, otros lugares donde la corteza terrestre era delgada y el fuego primordial podía alcanzar la superficie. Cuando la visión terminó, Ramón se encontró de rodillas, sangrando de la nariz, con María del Socorro sollozando a su lado. Felipe yacía inconsciente, y González seguía rezando, aunque ahora en náhuatl, un idioma que Ramón sabía que el joven no hablaba. La entidad había desaparecido, o más bien, se había retraído hacia las grietas en las paredes. Joaquín y su brigada habían colapsado en un montón, sus cuerpos respirando superficialmente, sus ojos finalmente cerrados. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo Ramón, su voz apenas funcional. «Tenemos que sacarlos a todos de aquí antes de que...». Ramón y su equipo los cargaron uno por el túnel, resbalando en la ceniza, tropezando en la oscuridad, impulsados por el terror puro y la determinación de salvar al menos a estas 6 personas. María del Socorro cargaba la cabeza de Joaquín en su regazo, mientras 2 hombres sostenían su cuerpo. Hablaba constantemente, susurrando palabras de aliento, recordándole momentos de su vida juntos, los cumpleaños de los niños, su primera cita en la feria del pueblo, la noche que bailaron bajo la lluvia porque no tenían dinero para pagar un salón. Cualquier cosa para mantener viva la conexión, para evitar que él se perdiera completamente en lo que fuera que lo había tocado. Emergieron de la mina a las 16:45 horas, justo cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental. El mundo exterior parecía surrealista después de la oscuridad claustrofóbica del túnel, la luz filtrada por la ceniza tiñendo todo de tonos sepias. La montaña retumbaba constantemente ahora, un sonido bajo y continuo, como el ronroneo de algún animal gigantesco. Ramón intentó usar su radio, pero solo obtuvo estática. Intentó el teléfono satelital de respaldo, pero también estaba muerto, su pantalla mostrando símbolos sin sentido.
Todas las comunicaciones electrónicas en un radio de varios kilómetros parecían haber sido interrumpidas. Estaban solos, aislados, con 6 personas inconscientes que necesitaban atención médica urgente y un volcán que podía explotar en cualquier momento. «Vamos», dijo Ramón tomando una decisión. «Bajamos a El Jabalí, tomamos el camión y conducimos directamente a Comala. No nos detenemos por nada». Era más rápido que la subida, la gravedad ayudándolos, pero también más peligroso. El terreno temblaba bajo sus pies con frecuencia creciente. Piedras se desprendían de las laderas, rodando junto a ellos, algunas tan calientes que brillaban rojizas en la penumbra creciente. El cielo sobre el volcán había adquirido un color enfermizo, verde amarillento, como un moretón gigantesco. Felipe, que había recuperado la conciencia pero permanecía en silencio, aferraba su cámara como un talismán. Las fotografías que había tomado en la caverna estaban ahí, impresas en película química, evidencia de algo que nadie creería sin pruebas. Pero parte de él quería destruir ese rollo, quemarlo, olvidar que alguna vez había visto lo que documentaba. Porque si esas fotografías salían a la luz, cambiarían todo. No solo la vulcanología, sino la comprensión fundamental de la humanidad sobre lo que compartía el planeta. En el observatorio, la situación había escalado a crisis nacional. El gobernador estaba en línea, el secretario de Gobernación había sido notificado, equipos internacionales de respuesta a desastres estaban siendo movilizados. Pero Villalobos sabía que todo eso era inútil. No podías evacuar a algo que no entendías. No podías prepararte para una amenaza que existía fuera de todos los paradigmas conocidos. Había enviado la fotografía del rostro en el cráter a otros 3 colegas en diferentes países. Las respuestas estaban comenzando a llegar, y todas eran variaciones del mismo tema. Esto no es posible, pero está ahí. Algunos sugerían explicaciones cada vez más elaboradas, efectos de plasma generados por campos electromagnéticos intensos, fenómenos de luminiscencia química desconocidos, incluso la posibilidad de formas de vida extremófilas que habían evolucionado en el magma mismo. Pero Villalobos sabía que todas esas explicaciones eran intentos desesperados de encajar lo imposible en categorías conocidas. Alberto había estado revisando registros históricos, buscando cualquier referencia a eventos similares. Lo que encontró lo perturbó profundamente. Había relatos antiguos, crónicas españolas de la conquista que mencionaban apariciones demoníacas durante erupciones volcánicas, dibujos de códices prehispánicos mostrando figuras emergiendo del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Había sido descartado como superstición, mitología, el intento de culturas primitivas de explicar fenómenos naturales. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si los antiguos mexicanos habían visto exactamente lo que Villalobos había capturado en su fotografía? ¿Y si sus rituales, sus sacrificios, no eran ignorancia, sino una respuesta pragmática a una amenaza real? La idea era aterradora en sus implicaciones. Significaba que la humanidad había olvidado algo crucial, algo que sus ancestros habían sabido. «Doctor», llamó Alberto, su voz tensa, «los sensores de deformación del suelo están mostrando algo extraño. La montaña no se está hinchando de manera uniforme. Es como si algo estuviera moviéndose dentro de ella». El grupo de rescate llegó a El Jabalí, justo cuando la oscuridad completa descendía sobre la región. El rancho lucía aún más fantasmal, bajo la luz de sus linternas, las sombras moviéndose de maneras inquietantes. Encontraron el camión de protección civil donde lo habían dejado, un Toyota viejo pero confiable. Ramón intentó encenderlo, pero el motor solo tosía y moría. Lo intentó nuevamente. Nada.
Revisó bajo el capó y encontró que varios componentes electrónicos parecían haber sido fundidos, como si hubieran sido expuestos a un pulso electromagnético. «El otro vehículo», dijo Felipe señalando hacia el granero. «La camioneta de los evacuados. Quizás esa funcione». Ramón giró la llave y el motor rugió a la vida, un sonido hermoso en medio de la pesadilla. Cargaron a Joaquín y los demás en la cama de la camioneta, acolchándolos lo mejor que pudieron con mantas y chalecos. María del Socorro se quedó con ellos en la parte trasera, mientras Ramón, Felipe y González se apretujaban en la cabina. Comenzaron el descenso por el camino de terracería que serpenteaba montaña abajo. Los faros de la camioneta cortaban la oscuridad, revelando un paisaje cada vez más surrealista. La ceniza había creado dunas a los lados del camino. Árboles enteros habían caído, bloqueando secciones que tenían que rodear cuidadosamente. Y en la distancia, el volcán brillaba con un resplandor pulsante, como un corazón de fuego latiendo en la noche. A mitad del camino hacia Comala, Felipe notó algo en el espejo retrovisor. Luces. Múltiples puntos de luz rojiza ascendiendo por la ladera del volcán, detrás de ellos, docenas de ellos, como procesión de antorchas. Pero no eran antorchas. Eran las mismas entidades que habían encontrado en la caverna, emergiendo ahora, multiplicándose, preparándose para algo. «Más rápido», susurró Felipe. «Tenemos que ir más rápido». En la parte trasera, María del Socorro se aferraba a Joaquín, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a calentarse nuevamente, como si lo que lo había tocado en la caverna todavía estuviera conectado a él, de alguna manera, usando su cuerpo como conductor para algo más grande. Llegaron a Comala a las 19:30 horas, irrumpiendo en el pueblo como apariciones emergiendo de un apocalipsis. Las calles estaban prácticamente vacías, la mayoría de los residentes ya evacuados hacia Colima capital o pueblos más alejados del volcán. Las pocas personas que permanecían se asomaban desde ventanas cerradas, sus rostros pálidos reflejando el resplandor naranja que ahora dominaba el cielo nocturno. La camioneta se detuvo frente a la pequeña clínica municipal con un chirrido de frenos gastados. El doctor Héctor Morales, un hombre de 60 años que había atendido 3 generaciones de habitantes de Comala, salió corriendo al escuchar el vehículo. Llevaba puesta su bata blanca manchada y una máscara quirúrgica colgando de su cuello. Su clínica, un edificio colonial de una sola planta, con paredes de cal y pisos de talavera, había sido convertida en un centro de atención de emergencias improvisado. 2 enfermeras trabajaban dentro, preparando camillas y organizando los limitados suministros médicos disponibles. 6 personas inconscientes, jadeó Ramón mientras bajaba de la camioneta. Exposición prolongada a gases volcánicos, posible intoxicación por azufre y... se detuvo, sin saber cómo explicar el resto. ¿Cómo le dices a un médico que tus pacientes fueron tocados por algo que no debería existir? María del Socorro bajó de la cama de la camioneta, aún sosteniendo la mano de Joaquín. Su rostro estaba surcado por lágrimas que habían creado canales limpios en la ceniza que lo cubría. «Por favor», suplicó al doctor Morales, «por favor, sálvelo». Las constantes vitales eran estables, casi demasiado estables. Los ritmos cardíacos de todos los pacientes estaban perfectamente sincronizados, latiendo al unísono como si compartieran un solo corazón. Las ondas cerebrales mostraban patrones que nunca había visto, oscilaciones profundas y lentas que normalmente solo aparecían en comas profundos, pero estos pacientes claramente no estaban en coma. Sus cuerpos estaban rígidos, sus músculos en tensión constante. «¿Qué les pasó exactamente?», preguntó Morales mientras revisaba las pupilas dilatadas de Joaquín con una linterna médica. Ramón intercambió miradas con Felipe y González. ¿Qué podían decir? ¿La verdad?
La verdad sonaba como delirio, inducido por trauma y exposición a gases tóxicos. Pero antes de que pudieran formular una respuesta, Joaquín comenzó a hablar. Sus labios se movieron, su voz emergiendo en ese mismo tono plano y muerto que habían escuchado en la caverna. 17 horas, dijo Joaquín, aunque sus ojos permanecían cerrados. 17 horas hasta el despertar completo. Los testigos deben estar preparados, los testigos deben comprender. María del Socorro retrocedió, su mano cubriendo su boca para ahogar un sollozo. —¡Qué diablos! —murmuró Morales dando un paso atrás. —Tenemos que contactar al observatorio —dijo Ramón, tomando una decisión. El doctor Villalobos necesita saber esto. Finalmente Alberto contestó, su voz tensa y agotada. Observatorio Vulcanológico Alberto Mendoza. Cuando una de las enfermeras intentó limpiar el rostro de uno de los hombres, el paño que usó comenzó a humear, como si el sudor fuera corrosivo. Felipe había sacado su cámara nuevamente y estaba documentando todo metódicamente. Era su forma de procesar el trauma, poner una lente entre él y la realidad imposible que enfrentaba. Cada clic del obturador era un ancla a lo racional, evidencia de que esto estaba realmente sucediendo, de que no había perdido la cordura. Afuera, el resplandor del volcán había aumentado dramáticamente. Ya no era solo el brillo naranja del magma, ahora había destellos de luz más brillante, casi blanca, como relámpagos, pero emergiendo desde dentro de la montaña en lugar de caer del cielo. Cada destello venía acompañado de un retumbo que hacía vibrar las ventanas de la clínica. Los pocos residentes que quedaban en Comala comenzaban a abandonar sus casas, cargando lo que podían en sus vehículos y dirigiéndose hacia las carreteras de salida. María del Socorro se había sentado junto a la camilla de Joaquín, aferrando su mano a pesar del calor anormal que emanaba de su piel. Cantaba suavemente canciones de cuna que había usado con sus hijos cuando eran pequeños, intentando alcanzar a través de lo que fuera que lo había poseído, recordarle quién era realmente. Ocasionalmente creía ver un destello de reconocimiento en su rostro, un tirón de dolor en sus facciones que sugería que alguna parte de Joaquín seguía atrapada ahí dentro, luchando. «Perdóname», susurró María del Socorro. «Debí haberte detenido. Debí insistir en que no subieras a la montaña». No había forma de que pudiera haber sabido lo que encontraría allá arriba, lo que lo estaría esperando en esa caverna antigua. Nadie podría haberlo sabido. Villalobos llegó exactamente 30 minutos después, conduciendo su viejo Volkswagen sedán blanco cubierto de ceniza. Alberto venía con él, cargando 2 maletines llenos de equipos de medición portátiles. Entraron a la clínica como un vendaval, sus ojos moviéndose rápidamente para evaluar la situación. Villalobos se detuvo en seco cuando vio a los 6 pacientes en sus camillas, notando inmediatamente la sincronización de sus respiraciones, el brillo de su sudor. «Cuéntamelo todo», dijo Villalobos, «desde el principio. No omitas nada, sin importar cuán imposible suene». Ahí estaba, capturada en película química, la imposibilidad hecha visible, la entidad en toda su gloria antinatural, su rostro de sombras y luz distorsionada, los cuerpos de Joaquín y su brigada iluminados por su resplandor. Cualquier científico racional descartaría estas imágenes como falsificaciones, efectos de doble exposición, trucos fotográficos, pero Villalobos sabía que eran reales, eran la confirmación física de lo que su propia fotografía había insinuado. 17 horas, murmuró Villalobos, recordando las palabras que Joaquín había pronunciado. 17 horas hasta que...
Se sentaron en sus camillas con movimientos perfectamente sincronizados, como marionetas manipuladas por los mismos hilos invisibles. 17 horas hasta la emergencia, dijeron al unísono, sus voces superpuestas creando armónicos imposibles. 17 horas hasta que el ciclo se complete. Hemos esperado bajo tierra durante 4 siglos. Hemos dormido en el fuego. Ahora despertamos. Ahora ascendemos. Y ustedes, testigos, llevarán el conocimiento al mundo. Prepararán a los demás para lo que viene. Los que ustedes llaman volcanes son nuestros hogares, nuestras cunas, nuestros templos. Y ahora el tiempo ha llegado para recordarle a la humanidad que nunca estuvieron solos en este mundo. O pensó con un escalofrío algo que sería suprimido, escondido, negado, porque la verdad era demasiado aterradora para ser aceptada. ¿Por qué ahora?, preguntó el doctor Morales encontrando su voz. ¿Por qué despertar ahora después de tanto tiempo? Sus ancestros nos ofrecían tributo, nos reconocían, nos respetaban. Ustedes construyen ciudades al pie de nuestros hogares y se sorprenden cuando recordamos que estamos aquí. Lo necesitamos como conductor, como puente entre nuestro estado y el suyo, pero no sufre. Está más allá del sufrimiento ahora. Está tocando verdades que ningún humano ha tocado en generaciones. Reportó que había evidencia de una erupción mayor inminente y que la evacuación total debía completarse en las próximas 12 horas. No mencionó las entidades, las visiones o el hecho de que 6 personas estaban siendo usadas como portavoces para algo que vivía en el magma. Las carreteras que salían de la región se congestionaron con vehículos. Familias enteras empacaban décadas de vida en camionetas sobrecargadas. Los ancianos que se habían negado a irse finalmente cedían, cargados en ambulancias o en los vehículos de vecinos más jóvenes. Los animales de granja eran liberados, con la esperanza de que su instinto los llevara a zonas seguras. Los perros aullaban en las calles, los pájaros volaban en formaciones erráticas, todos los animales sintiendo lo que venía. En la clínica, Felipe había revelado todas sus fotografías en el cuarto oscuro improvisado que Morales usaba para radiografías. Las imágenes eran aún más perturbadoras vistas en detalle. En una de ellas podías ver claramente más figuras en el fondo de la caverna, docenas de ellas, esperando su turno para emerger. En otra, la entidad principal parecía estar mirando directamente a la cámara, como si supiera que estaba siendo fotografiada, como si quisiera ser documentada. «Necesitamos sacar estas fotografías de aquí», dijo Felipe. «Llevarlas a la Ciudad de México, a algún lugar donde puedan ser preservadas. Si la erupción es tan grande como dicen, todo en esta región podría ser destruido». Ramón sentía que su deber era permanecer hasta que cada civil estuviera a salvo. Felipe necesitaba seguir fotografiando, documentando, creando un registro visual de lo imposible. González finalmente había recuperado el habla, pero solo para rezar continuamente, sus labios moviéndose en súplicas murmuradas a santos y vírgenes. A medianoche, los 6 pacientes se levantaron de sus camillas. Simplemente se pusieron de pie con movimientos fluidos y sincronizados, arrancando los monitores conectados a sus cuerpos. No mostraban debilidad, no evidenciaban las horas de inconsciencia. Caminaron hacia la puerta de la clínica, moviéndose como un solo organismo. «¿A dónde van?», gritó María del Socorro, corriendo tras ellos. «A la montaña», respondieron. «Debemos estar presentes para la emergencia. Debemos guiar a nuestros hermanos hacia el exterior. Y ustedes, testigos, deben venir también. Deben ver, deben comprender completamente para que puedan advertir a los demás». Joaquín y los 5 miembros de su brigada caminaban al frente, sus cuerpos brillando tenuemente en la oscuridad como luciérnagas humanas.
Detrás de ellos iban Villalobos, Ramón, Felipe, González, María del Socorro y el doctor Morales, quien había decidido en el último momento que su lugar estaba con sus pacientes, sin importar hacia dónde los llevara ese compromiso. Caminaban por calles vacías de Comala, sus pasos resonando contra las fachadas coloniales abandonadas, pasando frente a la iglesia donde generaciones habían sido bautizadas, casadas y despedidas. El volcán los llamaba. No era algo que pudieran escuchar con sus oídos, sino una vibración que sentían en sus huesos, en sus dientes, en el centro de sus cerebros. Era como si la montaña misma cantara en frecuencias que existían justo debajo del umbral de la percepción consciente. Los conducía hacia arriba, hacia el cráter, hacia el corazón del fuego. Tomaron la misma ruta que el equipo de rescate había seguido horas antes, pero ahora el paisaje había cambiado. Las grietas en la tierra se habían multiplicado, algunas tan anchas que tenían que saltar sobre ellas, revelando profundidades donde el magma fluía visible, ríos de roca fundida justo debajo de la superficie. El calor era sofocante incluso con las máscaras antigases, y todos habían comenzado a sudar profusamente. Felipe seguía fotografiando compulsivamente, sabiendo que estas serían las últimas imágenes que capturaría, posiblemente las últimas imágenes que alguien capturaría de esta noche. Mientras ascendían, María del Socorro caminaba lo más cerca posible de Joaquín, estudiando cada detalle de su rostro iluminado por el resplandor del volcán. Buscaba señales de su esposo real, momentos donde la entidad que lo controlaba perdiera su agarre, y ocasionalmente los encontraba. Un parpadeo de sus ojos que parecía genuinamente humano, una inclinación de su cabeza que reconocía de 1000 mañanas compartiendo café. Pequeños gestos que le decían que Joaquín seguía ahí, atrapado pero no destruido. «Te amo», susurró María del Socorro, aunque no sabía si él podía escucharla. «Sin importar qué pase, quiero que sepas que te amo. Y los niños te aman, y no vamos a olvidarte». Se detuvo y giró hacia María del Socorro, y en sus ojos brillantes había lágrimas. Lágrimas reales, humanas, que evaporaban en su piel caliente, pero que eran indudablemente suyas. «María», dijo con su propia voz, débil pero presente, «cuida a los niños. Diles que su padre los amó hasta el final. Diles que esto no fue en vano. Algo grande están haciendo aquí. Algo aterrador, pero también hermoso. Somos parte de algo más grande que nosotros mismos». Ya no era simplemente un hoyo en la cima de la montaña con un lago de lava en su fondo. Ahora era un portal activo, un vórtice de energía donde el magma giraba en patrones imposibles, desafiando la gravedad, formando estructuras que ninguna ley física conocida podía explicar. Y emergiendo de ese vórtice, ascendiendo lentamente como burbujas en un líquido viscoso, venían más entidades. Docenas de ellas, cada una única en su forma imposible, pero todas compartiendo esa misma cualidad de ser compuestas de luz y sombra y calor solidificado. Algunas eran vagamente humanoides como la primera, otras eran formas completamente alienígenas, geometrías que dolían al mirarlas directamente, configuraciones de materia que no deberían poder existir en 3 dimensiones normales. Joaquín y su brigada se detuvieron al borde del cráter, formando una línea perfecta frente al abismo. Levantaron sus brazos al unísono, y el resplandor dentro de sus cuerpos se intensificó hasta que eran casi translúcidos, luz derramándose de cada poro. Comenzaron a cantar, si es que podía llamarse canto. Era más bien una resonancia. Una vibración que armonizaba con el pulso de la montaña misma. «Están ayudándolas a nacer», murmuró Villalobos, comprendiendo. «Están actuando como parteras para lo que sea que esté emergiendo».
Su ascenso se aceleró, elevándose más rápido del magma, tomando formas más definidas a medida que se acercaban a la superficie. Y mientras emergían, Villalobos pudo ver algo más, algo que su mente científica intentaba categorizar. No eran solo seres individuales. Estaban conectadas, todas ellas, parte de una red más grande, una conciencia distribuida que usaba el magma del mundo como su sistema nervioso, los volcanes como sus nodos de procesamiento. La Tierra misma estaba viva, de una manera que la ciencia nunca había sospechado, y estas entidades eran su sistema inmunológico, sus sensores, su forma de interactuar con el mundo de la superficie. Habían estado durmiendo durante siglos porque no eran necesarias, porque la humanidad era pequeña e insignificante. Pero ahora la humanidad había crecido, se había extendido, había comenzado a afectar el planeta de maneras que requerían respuesta. «No son nuestros enemigos», dijo Villalobos en voz alta, la comprensión golpeándolo como un relámpago. «Son los guardianes del planeta. Están despertando porque nosotros, la humanidad, nos hemos vuelto lo suficientemente poderosos como para amenazar el equilibrio. Esto es una advertencia, un mensaje». Los habían hecho como reconocimiento, como forma de demostrar respeto, de mantener la comunicación con algo más grande que ellos mismos. Y cuando esos rituales cesaron, cuando la humanidad moderna decidió que los volcanes eran solo geología muerta, la conexión se había roto. La primera entidad alcanzó el borde del cráter. Se elevó del magma como una figura emergiendo del agua, pero en lugar de caer hacia atrás por gravedad, siguió ascendiendo hacia el aire. Flotaba, o quizás existía en un estado donde conceptos como gravedad eran opcionales. Se movió hacia Joaquín, y cuando lo tocó, él gritó, no de dolor, sino de algo más complejo, éxtasis y agonía mezclados en partes iguales. Su cuerpo comenzó a cambiar. Su piel adquirió ese mismo brillo translúcido, venas de luz trazando patrones bajo su epidermis. Estaba siendo transformado, convertido en algo intermedio entre humano y entidad, un híbrido que podía existir en ambos mundos. María del Socorro dio un paso hacia adelante, pero Ramón la detuvo, sabiendo que interrumpir este proceso podría destruir a Joaquín completamente. Uno por uno, los otros 5 miembros de la brigada fueron tocados y transformados. Cuando el proceso terminó, ya no eran completamente humanos, pero tampoco eran completamente otras cosas. Eran puentes, traductores, individuos que podrían comunicar entre las entidades del fuego y la humanidad de la superficie. Joaquín se volvió hacia María del Socorro, y aunque su cuerpo había cambiado, sus ojos, sus verdaderos ojos humanos debajo del resplandor, seguían siendo los suyos. «No tengas miedo», dijo con voz que era simultáneamente suya y de la entidad. Esto era necesario. Alguien tenía que dar el paso. Alguien tenía que convertirse en el enlace. Ese Joaquín se ha ido, pero seguiré existiendo, en una forma diferente, y seguiré amándote, en la medida en que esta nueva forma de existencia puede contener amor. Cuida a nuestros hijos. Enséñales que el mundo es más grande y más extraño de lo que jamás imaginamos. Enséñales respeto por las fuerzas que no comprenden. En cambio, fue como si la montaña simplemente se abriera como una flor, sus laderas separándose suavemente mientras las entidades emergían en masa. Cientos de ellas, quizás miles, fluyendo hacia el cielo nocturno como enjambres de luciérnagas del tamaño de edificios. Se dispersaron en todas direcciones, algunas dirigiéndose hacia otros volcanes en la cadena montañosa, otras simplemente desapareciendo en la atmósfera superior. No destruyeron nada en su paso, no causaron muerte ni devastación.
Simplemente se revelaron, anunciando su presencia al mundo, recordándole a la humanidad que nunca había estado sola. Villalobos lo fotografió todo, su cámara Pentax trabajando sin parar hasta que se quedó sin película. Felipe hizo lo mismo con su Nikon. Estos serían los documentos, las pruebas irrefutables de que algo fundamental sobre la realidad había cambiado esta noche. Nadie podría negar lo que había sucedido. El mundo tendría que confrontar esta nueva verdad. El amanecer llegó a un mundo transformado. La erupción, si podía llamarse así, había terminado. El volcán se había calmado, sus laderas ahora marcadas por patrones geométricos de roca solidificada que no deberían ser posibles naturalmente. Joaquín y su brigada habían descendido de vuelta al cráter con las entidades, prometiendo regresar cuando fuera necesario, cuando la humanidad estuviera lista para la siguiente fase del contacto. El equipo sobreviviente bajó de la montaña en silencio, cada persona perdida en sus propios pensamientos sobre lo que habían presenciado. Encontraron Comala intacto, sus edificios coloniales aún en pie, aunque cubiertos por una capa de ceniza que brillaba tenuemente a la luz de la mañana. Los residentes que habían evacuado comenzaban a regresar, sus rostros mostrando confusión al encontrar su pueblo sin daños cuando habían esperado devastación total. En las semanas siguientes, la historia de lo que había sucedido esa noche se extendió por todo México y eventualmente por el mundo. Las fotografías de Felipe y las de Villalobos fueron publicadas en periódicos y revistas científicas, generando controversia feroz. Algunos las denunciaron como falsificaciones elaboradas. Otros las defendieron como evidencia genuina de fenómenos que la ciencia aún no comprendía. Los gobiernos intentaron suprimirlas, temiendo el pánico, pero en la era de la información, las imágenes se replicaron más rápido de lo que podían ser contenidas. María del Socorro volvió a su casa en Comala con sus hijos. Les contó sobre su padre, sobre cómo se había sacrificado para convertirse en un puente entre mundos. Les enseñó a mirar el volcán no con miedo, sino con respeto, comprensión de que era el hogar de algo antiguo y poderoso. Ocasionalmente, en noches despejadas, creía ver una figura brillante de pie en el borde del cráter, observando el pueblo. Elegía creer que era Joaquín, manteniendo su vigilia, protegiendo a su familia desde su nueva forma de existencia. Villalobos dedicó el resto de su vida a estudiar lo que ahora llamaban volcanes conscientes. Colaboró con investigadores de todo el mundo, compartiendo datos, desarrollando nuevas teorías que intentaban reconciliar la geología tradicional con esta revelación de que los volcanes eran más que sistemas geológicos inertes. Nunca pudo explicar completamente lo que había visto esa noche, pero su trabajo abrió campos enteros de investigación que fusionaban ciencia con lo que anteriormente había sido descartado como mitología. Ramón continuó trabajando en protección civil, pero ahora con una comprensión diferente de su rol. No estaba solo protegiendo a la gente de desastres naturales. Estaba mediando entre la humanidad y fuerzas que habían habitado la tierra mucho antes de que los primeros humanos caminaran erguidos. Se convirtió en consultor para gobiernos, asesorando sobre cómo establecer protocolos para comunidades que vivían cerca de volcanes, protocolos que incluían elementos que habría considerado supersticiosos apenas semanas antes. Felipe vendió sus fotografías de esa noche a museos y coleccionistas. Se hizo famoso, aunque también fue objeto de burla y escepticismo. Pero cada vez que alguien cuestionaba la autenticidad de sus imágenes, simplemente señalaba a los cambios observables en el volcán, los patrones geométricos en su superficie que ningún geólogo podía explicar mediante procesos naturales convencionales.
la forma en que la actividad sísmica en la región había adquirido patrones casi comunicativos. El doctor Morales documentó los cambios fisiológicos que había observado en Joaquín y los otros durante su transformación. Sus notas se convirtieron en la base para un nuevo campo de estudio, una especie de xenobiología terrestre que intentaba comprender formas de vida basadas en condiciones extremas. Colaboró con biólogos que estudiaban extremófilos en fuentes hidrotermales, físicos que trabajaban con plasmas, cualquiera que pudiera aportar perspectiva sobre cómo la vida podía existir en formas que contradecían todo lo que la biología tradicional asumía. González nunca volvió a hablar sobre lo que había visto. El trauma había sido demasiado profundo. La confrontación con lo imposible había quebrado algo en su mente que nunca sanaría completamente. Pero encontró paz en su fe renovada, un entendimiento de que lo divino y lo natural no eran categorías separadas, sino aspectos del mismo misterio infinito. 5 años después de aquella noche hubo otro despertar. Esta vez en el Popocatépetl, el volcán que vigilaba sobre la Ciudad de México, pero esta vez la humanidad estaba preparada. Villalobos y su equipo estaban allí, documentando el proceso. Ramón había coordinado evacuaciones que dejaron las zonas de peligro vacías, pero mantuvieron equipos de observación a distancia segura. Y cuando las entidades emergieron, había personas listas para comunicarse con ellas, protocolos establecidos para el contacto. Entre esas entidades estaba una que brillaba con luz más familiar que las otras. María del Socorro, que había viajado a la Ciudad de México específicamente para presenciar este evento, la reconoció inmediatamente. Era Joaquín, o lo que Joaquín se había convertido. Voló sobre la multitud de observadores y aunque ya no tenía forma completamente humana, había algo en sus movimientos, en la forma en que se inclinaba levemente hacia donde ella estaba, que era innegablemente él. «Papá está allá», susurraron sus 2 hijos, ahora adolescentes, de pie junto a ella. Y María del Socorro asintió. Lágrimas en sus ojos, pero sonrisa en sus labios. Su esposo no había muerto, simplemente había evolucionado hacia algo diferente, algo que el lenguaje humano apenas tenía palabras para describir. Esa noche, mientras las entidades del Popocatépetl completaban su emergencia y se dispersaban por el mundo, Villalobos dio una conferencia de prensa. Explicó a los medios reunidos lo que la ciencia ahora comprendía, que la Tierra era un organismo vivo en formas que apenas comenzaban a entender, que los volcanes eran sus órganos sensoriales y que las entidades de fuego eran su forma de interactuar conscientemente con la vida de superficie. Durante siglos, hemos tratado a nuestro planeta como un recurso inerte para ser explotado, dijo Villalobos, su voz cargada con la gravedad de alguien que había mirado a través del velo de la realidad ordinaria. Ahora sabemos que es un socio, un ser con el que debemos aprender a comunicarnos y coexistir. Lo que sucedió en Colima en 1986 no fue una catástrofe, fue un nacimiento, el nacimiento de una nueva era de comprensión. La filosofía se expandió para acomodar nuevas formas de conciencia. Las religiones se enfrentaron a la realización de que lo divino podía manifestarse en formas completamente inesperadas. Y la humanidad, colectivamente, tuvo que madurar, aceptar que no era la única inteligencia en el planeta, que nunca lo había sido. Hubo resistencia, por supuesto. Siempre la hay cuando verdades fundamentales son desafiadas. Pero gradualmente, a medida que más despertares ocurrían en volcanes alrededor del mundo, a medida que más personas experimentaban contacto directo con las entidades, la negación se volvió insostenible. El mundo cambió, no de la noche a la mañana,
sino paso a paso, ajustándose a una realidad expandida. 20 años después de aquella madrugada del 14 de noviembre de 1986, María del Socorro era una mujer de 62 años. Sus hijos eran adultos ahora. Uno era vulcanólogo trabajando con el equipo de Villalobos, el otro era antropólogo estudiando cómo diferentes culturas antiguas habían interactuado con las entidades del fuego. Ambos llevaban el legado de su padre de formas diferentes, pero igualmente significativas. María del Socorro visitaba el volcán una vez al mes, haciendo la caminata que ahora era mucho más fácil gracias a senderos mejorados y estaciones de observación permanentes. Se sentaba en un mirador especialmente construido cerca del cráter y simplemente observaba. A veces veía movimiento en las profundidades, destellos de luz que podrían haber sido magma o podrían haber sido algo más consciente, y elegía creer que Joaquín sabía que ella estaba ahí, que de alguna manera podía sentir su presencia, así como ella sentía la suya. El mundo había aprendido a vivir con sus nuevos vecinos. Se establecieron protocolos de comunicación, formas de señalizar respeto y comprensión. Los volcanes activos ya no eran solo zonas de peligro a ser evacuadas, sino lugares sagrados donde dos formas de vida radicalmente diferentes se encontraban e interactuaban. El turismo volcánico se transformó en peregrinación, con personas de todo el mundo viajando para presenciar los despertares, para estar cerca de algo que trascendía la experiencia humana ordinaria. Villalobos, ahora un anciano de 78 años, publicó su libro final, Testigos del Fuego, cómo la humanidad aprendió a escuchar a la Tierra. Se convirtió en lectura obligatoria en escuelas alrededor del mundo, educando a nuevas generaciones sobre la noche que cambió todo. El libro incluía todas las fotografías de Felipe, todos los registros del observatorio, testimonios de todos los que habían estado presentes. Era historia, ciencia y filosofía fusionadas en un solo volumen. En el prefacio, Villalobos escribió: «Lo que aprendimos en Colima fue humildad. Descubrimos que nuestro conocimiento del universo era incompleto de formas que ni siquiera habíamos imaginado. Pero también aprendimos esperanza, porque si la Tierra está viva, si es consciente, entonces no estamos solos en nuestra lucha por comprender nuestro lugar en el cosmos. Somos parte de algo más grande, y esa pertenencia trae tanto responsabilidad como consuelo». Se sentó en el banco donde había pasado tantas horas durante las últimas décadas y simplemente esperó. Y como si hubiera sabido que ella vendría, una figura emergió del cráter. Era diferente a las formas que las entidades normalmente tomaban, más pequeña, más definida, claramente modelada en respuesta a quien estaba observando. Era Joaquín, o su eco. La memoria de él preservada en luz y calor. Se acercó flotando al mirador y se detuvo frente a María del Socorro. No habló, porque ya no tenía voz en el sentido humano, pero no necesitaba palabras. María del Socorro podía sentir su amor, transformado pero no disminuido por décadas y cambios radicales en su forma de existir. «He vivido una buena vida», dijo María del Socorro en voz alta. «Nuestros hijos son maravillosos. Has perdido mucho, pero también has ganado mucho. Hiciste posible este nuevo mundo, este entendimiento. Deberías estar orgulloso. Quizás podré unirme a ti en tu nueva forma de existencia». Luego la figura se retiró, volviendo flotando al cráter, desapareciendo en las profundidades brillantes. María del Socorro se quedó sentada mientras la oscuridad caía completamente, las estrellas emergiendo sobre ella, el volcán brillando suavemente debajo. Se sintió en paz de una manera que no había experimentado desde antes de aquella madrugada de 1986.
el mundo continuó girando. La humanidad continuó evolucionando, aprendiendo a vivir en armonía con las conciencias antiguas que compartían el planeta. Hubo desafíos, por supuesto, malentendidos y conflictos ocasionales. Pero había también cooperación, momentos de belleza trascendente cuando dos formas de vida radicalmente diferentes encontraban terreno común. Y en Comala, en el pueblo, al pie del volcán de fuego, había un monumento. Una simple placa de bronce montada en la plaza principal, listando los nombres de Joaquín Ramírez y los 5 miembros de su brigada que se habían transformado aquella noche. No los llamaba héroes o mártires, simplemente decía testigos y puentes. Que sus sacrificios nos recuerden que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Encendían velas, compartían historias y miraban hacia el volcán, y cada año, sin fallar, una luz brillante aparecía brevemente en el borde del cráter, un saludo de aquellos que habían dado el paso, recordándole al pueblo que el sacrificio no había sido en vano. La figura observada entre cenizas, capturada por una cámara dañada aquella madrugada de hace tanto tiempo, se había convertido en el símbolo de una nueva era. Una era donde la humanidad finalmente comprendía que nunca había estado sola, que bajo la superficie de su mundo cotidiano existían maravillas y terrores más allá de la imaginación. Y en esa comprensión, paradójicamente, encontraron no miedo, sino esperanza. Porque si el planeta mismo estaba vivo y consciente, entonces cada acción humana tenía significado. Cada decisión sobre cómo tratar la Tierra no era solo una cuestión de recursos o conveniencia, sino una conversación con un ser viviente. Y en esa conversación, la humanidad finalmente había encontrado su propósito. No como conquistadores del planeta, sino como sus socios, trabajando juntos para crear un futuro que honrara tanto las llamas antiguas debajo como las breves vidas frágiles arriba. El terror de aquella noche se había transformado en sabiduría. El horror de confrontar lo desconocido se había convertido en el regalo de comprensión expandida. Y los testigos, aquellos que habían estado presentes cuando todo cambió, llevaron esa transformación al mundo, asegurando que nadie olvidara las lecciones aprendidas cuando el volcán despertó y mostró a la humanidad que nunca había estado sola. En las profundidades del volcán de fuego de Colima, entre el magma y la roca fundida, algo que una vez fue Joaquín Ramírez continuaba su existencia transformada. No era humano ya, pero tampoco había olvidado completamente lo que significaba serlo. Guardaba memorias de amor y familia, de mañanas soleadas y noches estrelladas, de la sensación de la mano de su esposa en la suya, y esas memorias, preservadas en una forma de existencia que trascendía la carne, eran su contribución al diálogo entre dos mundos. El ciclo continuaría. Habría más despertares, más transformaciones, más momentos donde el velo entre lo conocido y lo imposible se volvería translúcido. Pero gracias a los testigos de aquella primera noche, la humanidad enfrentaría esos momentos no con pánico, sino con preparación, no con negación, sino con apertura. Y así terminaba y comenzaba la historia. Porque las verdaderas historias nunca terminan realmente. Simplemente se transforman, evolucionan, se convierten en algo diferente pero no menos real, como Joaquín, como el mundo, como todo lo que toca el fuego antiguo de la tierra viva.